Buenas tardes a todos. Gracias a todos por ver este video de antemano, a la gente de Instagram, de Facebook, de YouTube. Voy a hablar sobre la tasa de sudoración. Primero que tocaré el tema de qué es el sudor. El sudor es un mecanismo del organismo para liberar calor. Todos los movimientos corporales intensos, moderados, incluso lo ves, pues generan un calor químico, un calor mecánico y una temperatura corporal. Esa temperatura el cuerpo la tiene que regular. Entonces lo que hace es sudar y eliminar calor por medio del sudor. Hay personas que sudan más, que sudan menos. Pero lo que vamos a hacer aquí es como llevarnos una idea de qué es la tasa de sudoración. Normalmente se mide en una hora. Hay deportistas que pueden sudar poco, mucho, que es poco y mucho. Podría ser 300 mililitros por hora o podría ser 1,5 o 2 litros por hora. Incluso más en casos muy puntuales. Dependiendo de cada persona, del lugar donde viva, digamos de la parte en que esté ubicado, si es calurosa o es más hacia el invierno, pues va a tener ciertas adaptaciones a sudar más o sudar menos. La tasa de sudoración lo que hace es medir los niveles de deshidratación de un deportista para saber cuánto tiene que recuperarse durante la competencia y también post competencia, obviamente teniendo unos niveles hídricos balanceados antes de entrenar o competir. La tasa de sudoración se mide siempre entrenando moderado e intenso, preferiblemente intenso. ¿Por qué? Porque son los valores más altos que, que podrían arrojar las pruebas y pues se adaptan mejor a lo que un deportista pueda tener en la realidad cuando compite, cuando entrena intenso. ¿Por qué? Pues porque va a ser más seguro. No se hace mucho con deportistas o en momentos en donde el deportista está entrenando muy suave porque pues no va a generar realmente todo lo que su cuerpo puede producir en sudor o puede eliminar en sales y minerales. Entonces lo ideal es hacerlo en entornos intensos, moderados altos, intensos. Normalmente se hace la prueba en una hora. Entonces, por ejemplo, voy a dar acá una forma muy resumida de cómo lo puede hacer. Lo más importante es desocupar el estómago, desocupar su vejiga y próximamente pesarse antes de entrenar fuerte, antes de entrenar intenso, antes de hacer la prueba de tasa de sudoración. Usted se pesa con la menos ropa posible, respetando obviamente la intimidad del atleta, pues usted lo hace en ropa interior, en pantaloneta, sin camiseta, en hombres, lo más ligero posible. Luego entrena intenso. Normalmente el entrenamiento de resistencia está por zonas. Lo ideal es estar en zona 4, zona 5 y mantenerse en esa intensidad lo que más pueda, preferiblemente en una hora. Por ejemplo, en una prueba de 10, 12 kilómetros, de 15 kilómetros, podría usted tener una buena referencia de tasa de sudoración. Entonces, usted ya se está pesado, va a hacer su entrenamiento normal, ¿sí? Y cuando termina su entrenamiento, lo que va a hacer es pesarse de nuevo, ¿sí? Lo más seco posible y con menos ropa, lo más ligero. Y después va a tener en cuenta el líquido que ha tomado, que ha ingerido en esa hora de trabajo. Con esos datos, usted ya puede sacar cuáles son los valores promedios que usted está generando eh, en cuanto a deshidratación. Por ejemplo, hay personas que sudan muy poco o que necesitan beber muy poco y están sobre los 300 o 500 mililitros. Pero hay personas que sudamos más, incluso pueden llegar a 1,3, 1,5 o 2 litros por hora fácilmente en deportes de resistencia, en ambientes calurosos. Eso depende mucho de en cuál es tu entorno también, ¿no? Una cosa es vivir en terrenos en clima frío y ir a competir a clima caliente, pues obviamente hay una desadaptación o una adaptación que usted no la tiene todavía, o en viceversa, vivir en climas calurosos y competir en frío. Entonces esos niveles pueden cambiar, pero normalmente se pueden tener unas tablas por cada persona para que sepamos cómo,
hacer la estrategia de hidratación, sobre todo en competencia, y no vayamos a tener problemas con deshidratación extrema, golpes de calor, fatiga extrema, pérdida del rendimiento. Recordemos que después del 3% de pérdida de peso corporal en cuanto a hidratación, usted ya empieza a perder el 20 o 30% de su rendimiento. Entonces, ahí les dejo esta información y en mis historias voy a dejar un poco más de información para que la gente la tenga y que le pueda servir.